utilizar el software Cadesimu que ya hemos utilizado en vídeos anteriores para diseñar automatismos programables. Para ello vamos a utilizar los conocimientos que ya hemos practicado en los automatismos cableados anteriores. Vamos a realizar una práctica que ya hemos hecho con automatismos cableados, en la cual teníamos un par de cilindros neumáticos A y B y queremos que realice la siguiente secuencia de movimientos. En este caso, en lugar del esquema cableado que hicimos anteriormente, vamos a emplear un PLC Siemens modelo Logo y vamos a realizar el programa que ejecutará el PLC cuando esté en funcionamiento. Los PLCs dentro del Cadesimu encontramos aquí en este submenú que se llama IO, Input Output. Tenemos aquí una serie de diferentes PLCs, diferentes modelos de PLCs, todos ellos de la marca Siemens. Vamos a empezar con el más sencillo, que llaman aquí modo lógico, que es el Siemens Logo, ya que es un modelo con el que contamos en el taller, en el ciclo de mecatrónica, y por tanto lo utilizaremos en clase. Tenemos que pinchar, arrastrar y vemos que nos muestra la imagen que tiene este componente. Este componente, si le damos doble clic, es importante que lo tengamos configurado de esta manera, leer la señal que recibe de unas entradas que pondremos aquí, hemos de conectarlas, y una vez le hagamos el programa, en función del programa que hemos hecho y el valor de las entradas, él ejecutará unas salidas, activará unos elementos para realizar los movimientos. Por lo tanto, tiene que escribir, ¿vale? Escribir salidas o ejecutar salidas. En la parte de abajo vemos que podemos visualizar este elemento de diferentes formas. Si queremos verlo como es su imagen real, pulsamos aquí. A mí me gusta más la opción en blanco y negro, creo que molesta menos visualmente. Y si queremos saber si hemos hecho cableado correctamente, es muy importante que le demos aquí doble clic y pongamos imagen 3D. Y así sí que vemos que las líneas que hemos dibujado coinciden con las conexiones que tienen este elemento. Las conexiones que necesita el logo son, primera parte, de alimentación. Tenemos modelos, según como lo compres, hay modelos que funcionan a 230 alterna o modelos que van a 12 o 24 voltios de continuo. Como el nuestro, el del taller, es de continua, lo hemos conectado aquí los dos primeros bornes, alimentación positivo y negativo. Y luego el resto de elementos son las entradas. Son aquellos, conectaremos elementos que enviarán señales al PLC, a autómata, para indicar lo que está ocurriendo en la máquina. ¿Vale? Ahora veremos qué elementos son estas entradas. Estas entradas tienen que estar alimentadas a positivo y luego cada una conectada a aquella entrada a la que vaya a enviar la señal. Y en la parte de abajo tenemos las salidas. Las entradas se llamaban I de input, desde la I1 hasta la I8, tenemos 8 entradas, perdón. Y en la parte de abajo contamos con 4 salidas llamadas Q1, Q2, Q3, Q4, que vemos que funcionan como un contacto abierto de relé. ¿Vale? Internamente es como si hubiera 4 relés, y cuando el programa le diga al PLC que tiene que activar esas salidas, esos relés se activarían cerrando el contacto. Para activar los elementos que pongo yo aquí, estos elementos que yo pongo aquí serán aquellos que ejecuten movimientos en la máquina. Podrán ser contactores para mover motores, electroválvulas para hacer que los cilindros avancen o vuelvan, pilotos luminosos para indicarme que hay un fallo o que funciona bien la máquina. Para alimentar estos elementos, el PLC no tiene esa alimentación, hay que dársela externamente. Si los componentes que voy a montar aquí funcionan con 24 de continua, necesito yo proporcionar la tensión continua necesaria. Si fueran de alterna, me haría falta conectarlos a la alimentación de alterna. Vemos aquí, por aquí entra el positivo en el primer borne de cada una de las salidas. Cuando las salidas se activen, este contacto se cerrará y el positivo que metemos aquí saldrá por aquí y vendrá a alimentar al componente. El componente, además del positivo, necesita tensión negativa. Bien, vamos a ver qué entradas y qué salidas le conectamos al PLC, porque si no conectamos nada, el PLC no es capaz de saber qué está ocurriendo en la máquina. La secuencia de movimientos va a ser la de estos dos elementos. Tenemos un pulsador de marcha que inicia el ciclo y luego tenemos 3 detectores que nos indican en qué posición se encuentran los cilindros. En función de la posición de estos detectores ejecutaremos diferentes salidas, que son las electroválvulas V1, V2, V3 y V4. Las tengo aquí representadas. Esto es lo mismo que cuando hicimos esta secuencia teníamos en el esquema cableado. En el esquema cableado tenemos aquí estos 4 elementos, el pulsador y los 3 sensores y los 4 electroválvulas, que en nuestro caso funcionan con 24 voltios de corriente continua. Así que ahora tenemos estos elementos que tenemos que cablear al logo.
El pulsador no es un elemento que pueda activar el logo. El pulsador es un elemento que se acciona bajo la presión del dedo y al cerrarse permite pasar la corriente. Por lo tanto, este es un elemento que informa al logo de que el operario ha accionado el pulsador y por tanto queremos que se inicie la secuencia de movimientos. Entonces, es un elemento de entrada, informa al PLC. Lo mismo ocurre con los detectores. Estos detectores se activan automáticamente cuando el cilindro llega a determinadas posiciones, por tanto informarán al PLC de en qué posiciones se encuentra el cilindro. Estos elementos los cableamos aquí a las entradas y los tengo yo colocados a la distancia correcta para cablearlos todos de golpe, ¿vale? De forma, vemos que se alimentan a positivo de la fuente de alimentación y cuando se accionen este positivo lo conectarán a la entrada correspondiente, ¿vale? El orden en el que conectemos no es importante, cada uno lo puede elegir a su antojo, pero sí que es importante que recordemos qué entrada hemos asignado a cada elemento, ¿eh? Cuando hagamos el programa tenemos que tener claro que el pulsador S1 se ha convertido en la entrada 1, la input 1. El detector A0 se ha convertido en el input 2 y el detector A1 en el input 3 y así el detector B1 en el input 4. El PLC luego no ve que tiene conectado fuera. Lo que sí que sabe es que se activan las señales de I1, I2, I3 o I4 y en función de eso ejecutará el programa, ¿vale? En función del programa que le hagamos y el estado de estas entradas, él activará unas salidas. Activar las salidas significa es que él activa los relés que hacen que este contacto nuevamente abierto se cierre y por tanto la alimentación que yo conecto aquí llega al elemento que está aquí cableado. Los elementos que necesito para hacer el movimiento de la máquina son los 4 solenoides que los conectaré aquí. De forma que cuando se active la salida, la alimentación continua que yo le proporciono se aplicará al elemento correspondiente y se activará el movimiento. Vale, pues ya tendríamos el conexionado del PLC y todo lo que tengo que hacer ahora es introducir el programa. ¿Cómo introducimos el programa? Existen varias formas de programar los PLCs, hay diferentes lenguajes de programación. Yo voy a enseñar solamente el programa que se llama Ladder, en Siemens lo llaman COP, ya que es uno de los más extendidos y a nivel industrial es el más habitual y por tanto el que es más importante que conozcamos. ¿Cómo se programa? Pues se programa de forma gráfica a través de unos elementos que tenemos aquí, unos símbolos, y se programa de forma parecida a como cableamos en circuitos cableados, pero con algunas diferencias que vamos a ver, ¿vale? De hecho, vamos a ver que los contactos se van a colocar de izquierda a derecha, como si escribiéramos, en lugar de arriba a abajo como se hacía en automatismos cableados. Y también vamos a ver que los símbolos son un poco diferentes, ¿vale? Tenemos que poner una línea en un lado, una línea de señal, y otra línea en el lado contrario. Y aquí en medio introduciremos los símbolos que vamos a ver a continuación, ¿vale? Se emplea esta forma gráfica tan habitual porque cualquier persona que entienda automatismos cableados en cuestión de pocos minutos entiende lo que es la programación en ladder o diagrama de contactos, ya que es muy similar, ¿vale? Y vamos a ver qué significa estos símbolos que vamos a emplear ahora para realizar los programas. El símbolo este de aquí significa contacto abierto, es el primero que tenemos. Y este símbolo representa los contactos abiertos que poníamos en el circuito de mando eléctrico. Da igual que sea un pulsador, un final de carrera, un relé térmico, un relé auxiliar al contactor, un relé temporizado, un sensor, un detector de posición. Cualquier elemento se va a sustituir en el programa como un contacto normalmente abierto, ¿vale? El contacto cerrado pues representa lo mismo que veíamos antes, pero en contacto cerrado. Cerrado de un pulsador, cerrado de un relé térmico, etc. Y el tercer símbolo que vamos a ver ahora para hacer el programa es lo que se llama bobina. Y la bobina representa el elemento que se activaba en los circuitos eléctricos de mando, los receptores de la corriente eléctrica. Pues un contactor, un relé, una electroválvula, un piloto luminoso, una sirena, etc. Los elementos que queremos activar. Bien, ¿cómo hacemos ahora el programa? Pues lo vamos a hacer prácticamente igual que hacíamos el diseño del diagrama cableado, ¿vale? Si nos fijamos cómo era este circuito cuando hicimos cableado, ¿vale? Vamos a ver que nos podemos basar en este diseño que hicimos trasladándolo al diagrama de contactos. ¿Cómo hacemos esa conversión de este circuito en diagrama de contactos? Pues muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es que este circuito que antes era horizontal, como podemos ver aquí, en el que las líneas de corriente iban desde arriba hasta abajo, ahora esto tenemos que programarlo de izquierda a derecha,
¿vale? Así es como vamos a colocar a los contactos. Aparte de la diferente posición, que ahora van las líneas de señal, van de izquierda a derecha, aparte, ahora tenemos que indicarle un nuevo nombre a cada elemento. Los elementos que tenemos que emplear no se llamarán S1, B1 o A1, sino el nombre que entiende el PLC. El PLC entiende el nombre de la entrada a la que hemos conectado cada elemento. El S1 lo hemos conectado al input 1, el A0 al input 2, el A1 al input 3, el B1 al input 4 y los electroaulas cada una tiene su propia salida. Con esto ya podemos, ¿vale? Sabiendo esto podemos convertirlo en un diagrama de contactos. Eso sí, cambiando el símbolo, en lugar de este símbolo que estamos viendo aquí, tendremos que poner el símbolo que hemos comentado antes. Lo que en el circuito de mando eléctrico era una electroámbula, ahora será una bobina. Lo que era un pulsador o era un final de carrera, ahora será un contacto abierto, ¿vale? Entonces vamos a ver si puedo poner esto de forma que podamos ver más de una cosa. No me deja. Así que, bueno, vamos a hacerlo. Este circuito que vemos aquí, vamos a convertirlo en diagrama de contactos, ¿vale? Podemos hacerlo en este mismo orden o en el orden que queramos, ¿eh? Yo voy a empezar, por ejemplo, aquí de forma que el pulsador de marcha, que se va a llamar ahora input 1, va a activar la salida Q1. ¿Cómo hacemos esto? Pues hemos dicho que el pulsador de marcha ahora era un contacto abierto. Este contacto abierto hemos dicho que se va a llamar input 1 y 1 sin el guión que hay al principio, tiene que ser exactamente igual el nombre que viene aquí. Y este elemento, veíamos aquí, este elemento del input 1 activa la salida Q1 directamente, ¿vale? Simplemente una línea de conexión entre ellos. Por lo tanto, ahora el Q1, que era un solenoide, se convierte por el símbolo de la bobina. ¿Cómo le digo que es el Q1? Pues hago doble clic. Q1, ¿vale? Este Q1, aquí del Q1 hemos cableado la electroámbula 1, ¿vale? Y al I1 hemos cableado el pulsador S1, tal y como tengo yo aquí indicado. Pulsador S1 a I1, electroámbula 1 a Q1. Por lo tanto, esto representa la misma función que hemos visto aquí. Ahora tenemos que cablear con estas líneas que tenemos aquí. Cableamos a la señal de la izquierda, cableamos entre ellos y empleo otro cable para conectar al otro borde. Ya está. Bien, y esto pues lo tenemos que repetir en todos los demás. Un contacto abierto del Y4 activará el Q2, un contacto abierto del Y3 activará el Q3, un contacto abierto del I2 activará el Q4, ¿no? Así que reproducimos lo mismo. Incluso podemos, si queremos ir más rápido, pues podemos copiar esto, control C, control V, pegar y obviamente cambiar el nombre que hemos dado aquí, ¿no? En este caso ahora lo siguiente que se activará será el input 3, que sería el A1, ya que lo primero que ocurre es que sale el cilindro A y toca el A1, y el A1 activará qué salida, lo vemos aquí en el circuito. El I3 activará el Q3, activará el Q3 para activar el movimiento B+. Q3, vale. El siguiente elemento que se va a activar es el B1, ahí, lo he hecho mal. Vamos a suprimir esto, no me va a dar más problemas que otra cosa. A veces por querer ir rápido se acaba estropeando. El I3 habíamos dicho que era el que nos activaba el Q3, vale. Y ahora tenemos aquí la chuleta, hemos puesto esta línea aquí, hemos puesto esta línea aquí, podemos unir con cualquier orden, y 4 que active Q2 y luego I2 que active Q4. Pues vamos a ir haciéndolo, contacto abierto aquí, contacto abierto acá, una bobina aquí y una bobina acá.
hemos dicho que I2 nos activa Q4 y que I4 nos activa Q2. Vale. Las líneas que hemos nombrado antes, aquí las tenemos, todos los elementos del programa se encuentran aquí. No tenemos que ir a buscar líneas en otro sitio. Si cogemos las líneas que pusimos en los circuitos cableados, nos dará problemas. La línea de la izquierda la pondré, la derecha la pondré así. Pues ya lo tenemos. Le damos a simulación y vemos que tal y como está el estado en que se encuentra la máquina ahora, el detector A0, no, el A0 al final no lo gastamos, estaría activado pero no lo estamos usando, así que está aquí el A0 y el B0 es el que no estamos utilizando. Tenemos, gracias a esto tenemos alimentado el PLC, la pantalla, ha cambiado de color, de forma, fijaros, así es cuando está, cuando le ponemos en marcha, nos muestra en una gráfica qué entradas, qué inputs están activadas y qué salidas están activadas. Ahora mismo tenemos, gracias a que tenemos la input 2 activada, que la vemos aquí, vemos como la señal de control pasaría a través de este contacto, llegaría aquí y activaría la bobina. Tenemos el Q4 activado, ¿vale? Pero esto no produce ningún movimiento porque lo que está activando es este solenoide de aquí abajo, ¿vale? En cuanto le demos al pulsador de marcha, estaremos activando la input 1, la input 1 activará el Q1 y se pondrá toda la secuencia. Sale el cilindro A, sale el cilindro B, entra el cilindro A, entra el cilindro B. La secuencia es la misma que habíamos hecho con el circuito cableado que era este de aquí, ¿vale? Bueno, pues con esto creo que como introducción a los conceptos del logo, cómo se pone, cómo se alimenta, cómo se conectan las entradas, cómo se conectan las salidas, qué diferencia hay entre entradas y salidas y de qué forma hacemos un programa sencillo en diagrama de contactos. Esto obviamente hay que practicarlo bastante hasta que coger soltura y lo que recomendamos en el ciclo es que aquellos circuitos cableados que se han ido haciendo con el KDesimu se pasen ahora a programación en logo con diagrama de contactos, ¿no? De hecho, hemos hecho bastantes circuitos, como por ejemplo, tendríamos aquí un circuito en el que teníamos pues dos motores, cada uno de ellos tenía un pulsador de marcha y un pulsador de paro. Además contábamos con la protección de los térmicos y teníamos una serie de bombillas que se ponen en marcha, ¿no? Esto lo tenemos aquí, os muestro aquí cómo sería. Veis que he mantenido el esquema de potencia, donde lo tengo, esquema de potencia con los dos motores, pero toda la parte de mando ha cambiado. La parte de mando he mantenido los fusibles, pero venís aquí, fijémonos, en la parte de mando he puesto un fusible con una fuente de alimentación para alimentar las cuatro salidas, que van a ser los dos contactores que harán que se ponga en marcha un motor o se ponga en marcha el segundo, y las dos bombillas. Una de ellas la he puesto intermitente. Esto a la hora de elegir aquí los componentes, pues elegir bombilla normal o intermitente. Esta no me va a indicar que tengo un motor en marcha, sea el que sea, cualquiera que esté en marcha me indicará esta bombilla que será verde, y esta me indicará que tengo un fallo térmico. Y aquí en la parte de arriba pues tengo las entradas. Las entradas, como decíamos, dan órdenes, por lo tanto los pulsadores que dan la orden de encender para cada motor están aquí como entradas, y los fallos térmicos, los relés térmicos, que también dan la orden de parar el motor ante una situación de riesgo por sobrecarga, también dan órdenes. Y el programa lo haríamos aquí. ¿Cómo es el programa? Pues basándonos en el programa que hicimos cableado, este mismo circuito de aquí, lo que hemos hecho ha sido, lo hemos girado 90 grados para que en lugar de ir de arriba abajo, ahora vaya de izquierda a la derecha, y hemos cambiado cada uno de los símbolos por el símbolo correspondiente del diagrama de contactos. Aquí están los símbolos, es el mismo circuito que habíamos hecho en el esquema cableado, con la diferencia de que vamos de izquierda a derecha, que el símbolo es distinto y que a cada elemento le hemos puesto el nombre de la entrada del input al que hemos conectado. El S1 va a ser I1, por lo tanto, en el diagrama de contactos yo no pongo aquí S1, pongo el nombre que tiene el PLC, que es I1, la entrada a la que está conectado. Si lo simulamos, volvemos al funcionamiento tal cual veíamos antes. Necesitamos activar las protecciones, cerramos los fusibles, ya tenemos tensión esta fundación, tenemos tensión aquí que alimenta al logo, ya podemos poner en marcha las salidas y ahora lo que necesitamos es activar las entradas. No hay ninguna entrada activada y ninguna salida activada. Si damos al pulsador de marcha, activa la primera entrada que activa la primera salida. También activa la salida 3 que indica que está la bombilla encendida.
Si fijamos aquí, que tenemos ahora el circuito de realimentación, vemos que el pulsador S1 activa la señal I1 y esta señal llega hasta la bobina Q1 y Q1, gracias al contacto de realimentación, sigue activado todo el tiempo. La bombilla Q3 estará activada si está Q1 o está Q2. Cualquiera de estos dos salidas, esté cual esté, activará Q3. Si yo ahora pulsara S2 aquí lo he conectado como un contacto nuevamente abierto, vemos que siempre conectamos todas las entradas al PLC como contactos abiertos, pero luego dentro del circuito, como el pulsador lo que quiere hacer es apagar, pues funciona como contacto cerrado. Pulsamos aquí, cambia el estado y Q1 se apaga. Ahora mismo no tengo ninguna salida activada. Con el pulsador S3 activaría aquí Q2, con la realimentación sigue activado, tengo el motor en marcha todo el tiempo que necesite. Ahora Q2 me activa la bombilla Q3 y eso estará sin marcha hasta que le demos al pulsador de paro o salte el térmico. Si pulsáramos el térmico, se apagaría Q2 que estaba en marcha, se ha apagado Q3 porque ya no está Q2 en marcha y se ha puesto en marcha la cuarta salida Q4 activando el piloto luminoso de color rojo, ¿vale? Como vemos, Q4 se puede activar tanto si falla un térmico como si falla otro. Ahora tenemos este, pero si en lugar de este térmico estuviera el otro, también está activado Q4 y está parpadeando. Tanto con los conocimientos que hemos adquirido con automatismos cableados podemos realizar automatismos programables, siguiendo los pasos que hemos visto. Elección de entradas, elección de salidas, conectar las entradas a las salidas y dibujar el diagrama de contactos siguiendo los pasos que hemos visto a partir del diagrama de mando cableado que ya habíamos hecho anteriormente, ¿vale? Como vemos, esto se parece muchísimo al circuito cableado, por lo cual cualquier persona que entienda el circuito cableado entiende perfectamente lo que es una programación de PLC si conoce los elementos que están conectados a cada una de las entradas para poder entender cada uno de estos contactos qué significa. Bien, con el PLC no solamente podemos hacer unos programas que sean muy parecidos a los diagramas al esquema cableado que hayamos hecho antes, ¿vale? Si nos fijamos aquí en la parte de programación de diagrama de contactos, hay más símbolos, más elementos aparte del contacto abierto, cerrado y de la bobina, ¿vale? De hecho, hay funciones que permiten simplificar los programas, hacer programas de manera más sencilla que como lo hacíamos con automatismos cableados. Por lo cual podemos hacer programas más grandes, más complejos y de mayor dificultad, ¿vale? Por ejemplo, este mismo programa lo podemos hacer empleando, en lugar de estos símbolos de la bobina, empleando unos símbolos que veis que aparece una bobina con la letra S dentro, que es la función set, y la función res, ¿vale? Set significa activar y dejar activado, y res significa desactivar y dejar desactivado, con lo cual nos ahorraríamos el circuito de realimentación, ¿vale? Vamos a repasar este circuito que tenemos aquí ahora, el circuito de realimentación. Teníamos un contacto abierto con la señal de marcha, un contacto abierto en paralelo que es la señal de salida, y luego los contactos que apagan son cerrados. Este es el pulsador que apaga el motor y este es el fallo que apaga el motor, ¿vale? Así funcionaba el circuito de realimentación, tanto en diagrama de contactos como en circuito eléctrico cableado, ¿vale? La realimentación era un contacto abierto de marcha, el paralelo de realimentación de la salida y los dos cerrados que apagan. Si ahora pasamos a utilizar las funciones set reset, parece que no la tengo aquí abierta, voy a abrir el programa que tengo hecho, luego dos motores set reset. Yo aquí ahora sigo teniendo los mismos motores, la parte de potencia no ha cambiado, sigo teniendo el mismo PLC, las mismas entradas conectadas, las mismas salidas conectadas, no ha cambiado absolutamente nada. Lo que ha cambiado ha sido un poco como he hecho el programa, con el fin de simplificarlo y hacerlo más fácil su comprensión y su diseño. En este caso, la función set lo que hace es que tenemos una función set para activar Q1, una función set para activar Q2 y luego siempre que empleo la función set necesito utilizar la función reset, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que lo que yo conecte a la función set será lo que activará esta salida y la dejará en marcha, ¿vale? Ahora la entrada input 1, que era el pulsador de marcha, el pulsador S1, me va a activar la salida Q1 y me la va a dejar en marcha sin necesidad de poner realimentación.
la salida Q1 estará en marcha hasta que activemos el reset. ¿Qué activa el reset? Pues tenemos dos opciones. Puedo apagarlo con el pulsador S2 o puede apagarse por la entrada I5, que es este relé térmico. Cualquiera de los dos le da la señal al programa para que resete la salida Q1 y de esa manera la apaga. Vamos a verlo y de esta manera comparamos el funcionamiento. El funcionamiento externo es el mismo. Alguien no distinguiría la diferencia entre que un PLC tuviera el programa de antes o tuviera este que hemos visto aquí con reset. Externamente no se diferencia. A la hora de hacer el programa sí que se simplifica un poco. Vamos a ver. Ahora mismo no tengo nada activado, pero en cuanto yo active el pulsador S1, realizará la función set y activará Q1. Pulso S1 y suelto. Vemos como he soltado, pero Q1 sigue activado. ¿Vale? Q1 sigue activado. Y me indica aquí todo lo que se llama Q1, veis que me lo pone de color azul. Aquí en la parte de abajo, además del Q1 y Q2, hemos representado Q3 y Q4. Aquí no nos ha hecho falta ponerse reset, ya que antes no había realimentación, lo cual ahora no ha hecho falta ponerse reset. Solamente hace falta sustituyendo circuitos de realimentación. Aquí, como la salida Q1 está activada, es el cambio 1, la bombilla está activada. También lo estaría si estuviera Q2. ¿Queremos apagar este motor? Pues necesitamos pulsar su pulsador de paro, que era S2. Pulsamos S2, que es un contacto abierto. Aquí también es un contacto abierto. Y lo que va a hacer cuando pulsemos va a ser activar la función reset y apagar a Q1. Pulsamos. Vemos como aquí se ha puesto de color rojo. Ha activado la función reset y se ha apagado Q1. Al apagarse Q1, pues Q3 también se ha apagado porque ya no hay ningún contacto que lo ponga en marcha. Y lo mismo ocurre con el Q2. Q2 también tenemos su set, la señal que lo activa, que es el pulsador 3, y la señal que lo desactiva, que es el pulsador 4 o el relé térmico del motor correspondiente. Pulsador de activación de Q2 y pulsador de desactivación de Q2. Si le damos marcha a Q2, por ejemplo, y le damos también marcha a Q1, con los pulsadores de marcha, vemos que los pulsadores los he soltado, y los motores siguen en marcha. Si hubiera un fallo térmico aquí, se apagaría Q1, porque ha hecho, como vemos, la función de reset. Si falla otro térmico, se pararía el siguiente motor y no se podría volver a poner en marcha hasta que desaparezca el fallo térmico. ¿Por qué? Porque si le damos al mismo tiempo a una salida la señal de set y la señal de reset, el reset tiene prevalencia sobre el set. Es más importante, por seguridad, mantener apagado que no encender. Podemos aquí desactivar. Ya no funciona la función reset y entonces cuando le damos al set no hay ningún problema y se pone en marcha el motor. Set de Q1, set de Q2 para activar el segundo motor y tengo Q3 en marcha porque es la bombilla. Y aquí terminamos. Bien, pues hay que practicar los circuitos cableados que hemos hecho. Se pueden practicar ahora, pasarlos a Logo con el fin de cogiendo soltura con el conexionado a entradas y salidas y con la programación de las dos maneras que hemos visto, de la forma que se parece más a un esquema cableado o practicando a luego utilizar la función set y la función reset con el fin de simplificar el programa, hacerlo un poco más claro y más sencillo. En próximos vídeos continuaremos desarrollando más funciones de la programación del PLC Logo. En el vídeo de automatismos neumáticos hicimos automatismos tanto con electroaulas biestables como con monoestables, y ya comentamos que para poder controlar electroaulas monoestables necesitamos utilizar el circuito de realimentación de un relé para activar los solenoides. Esto podemos hacerlo también programado con un PLC Logo. En este caso tenemos los 4 entradas que nos definen las señales del sistema, las 2 salidas únicamente, ya que solo tengo 2 solenoides que alimentar, uno por cada electroválvula, y aquí tengo el circuito de la alimentación. El pulsador de marcha, y que ahora es la entrada I1, activará el solenoide I1 para que salga A, y la vuelta de A la hace, la señal de que retorne A la hace B1, que es la input 4. Cuando la input 4 apagará Q1. El cilindro B saldrá
haciendo B controlado por Q2. Por Q2 se activará cuando se active A1, que es la input 3, y se desactivará cuando se active A0, que es la input 2. Ya lo tengo alimentado, le damos pulsador, sale A, sale B, entra A, entra B. ¿Vale? Un circuito que hemos diseñado, un programa que hemos diseñado basándonos en el circuito, el cableado que hicimos. Este programa, como hicimos antes con el programa de la secuencia de los dos motores, podemos utilizar las funciones CRS para simplificarlo. Y en este caso vemos que el circuito se simplifica muchísimo. De hecho, parece un circuito electroneumático con electroaulas biestables, a pesar de que esas electroaulas son monoestables. Le damos una señal a la función set para activar Q1 y una señal a la función reset para desactivar Q1. Una señal para activar Q2 con el set y una señal para desactivarlo. De esta manera tan sencilla lo tenemos más que darse posibilidades para hacer la secuencia. La secuencia en este caso es la misma que en el caso anterior, solamente que el programa es más sencillo gracias al uso de ShareRes. Por lo tanto, es importante practicar el uso de estas funciones, ya que son muy útiles, y cuando pasemos a hacer programas más complejos con el método Gracet utilizaremos mucho estas funciones. Aquí conviene conocerlas y dominarlas.